porque están teniendo problemas con las confirmaciones. Ya hay vuelos retrasados, según me están informando aquí. Y la forma de asumir esto es que le están pidiendo a sus pasajeros que se presenten 4 horas antes. Así que si usted va a viajar por Copa en el día de hoy, no sé si mañana, pero usted tiene que ir 4 horas antes hasta que se resuelva esta situación de Microsoft. 8 en punto de la mañana. Tenemos visita, amigos oyentes, de un tema que no es fácil asumir. Y digo que no es fácil asumir inclusive para mí, porque para esa fecha yo trabajaba en el Canal 13 como jefe de asignaciones y me tocó lidiar con ese hecho lamentable. Un día como hoy, pero hace 30 años, ocurrió en Panamá el denominado atentado Alas, es decir, el vuelo 901 de la empresa Alas Chiricana. Ahora no me acuerdo si viajaba hacia Panamá o si viajaba hacia Colón, pero era en esa ruta, estalló en el aire. Y por alguna razón que de pronto nuestros invitados nos podrán tal vez aclarar ya en este transcurrir del tiempo, y luego, antes de ese atentado o después de ese atentado, también ocurrió el atentado de la AMIA en Argentina. Y de alguna manera, algunos investigadores, más que investigadores locales, investigadores internacionales, en algún momento, no sé si todavía eso persiste, vinculaban un caso al otro. Están aquí en la cabina de Arca Media Ana Karina Smith Kane, nieta de una de las víctimas, y David Yetmal, comerciante de la zona libre de Colón, que se salvó de subir al avión. Les digo que yo trabajaba como jefe de asignación del Canal 3, casualmente quedaba aquí Canal 13 en esa época, ahí donde está el río. Y el informe que nos daba el señor que cuida las antenas, no me acuerdo el cerro donde está la antena de Santa Rita. del canal Santa Rita. Me acuerdo del informe que nos daba por radio y me vuelvo a erizar de lo que él alcanzó a ver. Buenos días a ambos. Muy buenos días. Muchísimas gracias por tenernos aquí. Yo soy Ana Karina Smith y muchas gracias por recordar. Lo importante es cuando se dan sucesos trágicos en cualquier parte del mundo, lo importante es recordar para aprender, sí, recordar para cambiar. Así que muchísimas gracias. Sí, gracias, profesor Cabrera, por recibirnos hoy, 30 años de este mal recordado atentado. Al día de hoy, porque el Ministerio Público de Panamá hizo las investigaciones y esto concluyó, de alguna forma, ¿se puede ya sentenciar que fue un atentado tal cual? No ha concluido. En Panamá la investigación sigue abierta. De hecho, en el año 2023 se dio una prórroga hasta que agote la investigación de este caso. Ahora, sí, yo me siento como familiar, me siento muy cómoda aceptando las evidencias que el presidente Netanyahu le entregó al presidente Varela hace algunos años atrás, con información de que había sido perpetrado por Hezbollah, el grupo terrorista Hezbollah. Y a mí como familiar, esa noticia fue muy importante en ese momento. Yo pues soy nieta de una de las víctimas, de James Ward Kane Delgado, ciudadano panameño y estadounidense, y realmente por 25 años no tuvimos ninguna información al respecto. Entonces estábamos pues, los familiares completamente en el aire, tratando de pues, pasar la página y continuar con nuestras vidas y las de nuestros familiares. Hubo un cuerpo que nunca fue requerido. Correcto. O sea, que nunca fue requerido por ningún familiar ni por nadie. Correcto, ese cuerpo prácticamente era el del terrorista. Correcto, exacto. Sí, incluso el nombre que estuvo registrado era un nombre en árabe, que o sea, nadie conocía, nadie sabía quién era. Ahora,
Ustedes, como comunidad judía, puedo entender que también tienen internacionalmente mecanismos de investigación. Pregunto, ¿por qué habría un miembro de Hezbollah o cualquiera de estas organizaciones terroristas, por qué habría venido a Panamá a hacer este atentado? Bueno, básicamente es lo mismo es la misma pregunta que uno haría: ¿por qué atacaron la AMIA en Argentina? ¿No? En Argentina, en Panamá hay comunidades judías bastante Importantes, por importantes. decirlo de alguna manera, sí, claro. Y ya se ha comprobado que Hezbollah, que es un brazo de Irán, y Irán es un país que patrocina el terrorismo a nivel mundial, tiene operaciones en América Latina. Especialmente tiene bases en Venezuela, tiene bases en la Triple Frontera, en Paraguay. Entonces, básicamente se da el día 18 de julio el atentado de AMIA y el día 19 de julio el atentado en Panamá. Por eso se entiende muy bien que están ligados. Era un doble golpe, por decirlo así. En Argentina mueren 84 personas, en Panamá mueren 21 personas. Y bueno, es muy importante que se aclaró que fueron ellos, porque por los primeros 25 años no había claridad de si era un atentado. Siempre se supo que fue terrorismo porque había pruebas y trazas de que había una bomba. Entonces, accidente quedó descartado rápidamente, pero la causa de la bomba no estuvo claro por 20 y pico años, hasta que luego Israel le entregó las pruebas a Panamá. ¿A quién se acude en estos momentos y quién está llevando a cargo la investigación del tema de las chiricanas? Porque hay gran parte de la población, 30 años, hay gran parte de la población que desconoce el caso, pero ¿cómo se hace también para que la memoria de las víctimas y la memoria de que la investigación llegue a su final siga viva? Sí, básicamente hay dos partes, ¿okay? Por una parte está el Ministerio Público, tiene el caso abierto todavía. El caso se había cerrado, se reabrió cuando surgieron estas nuevas pruebas y el caso está abierto. Después de 30 años, si se va a llegar a una conclusión exacta aquí en Panamá, no lo sé, pero el FBI de Estados Unidos sí tiene identificados con nombre propio y sketches, dibujos, la cara de los implicados. Algunos se dicen que están en Venezuela, otros se dicen que están en Líbano. Esa es la parte legal, vamos a decirlo así, ¿no? Ahora, en la parte conmemorativa, quiero pasar a Karina para que hable un poquito de nuestro grupo que se llama Conciencia Viva. Sí, y antes de eso yo quería echar para atrás un poquito, porque se refirió a nosotros como de la comunidad judía, y realmente un atentado terrorista toca vidas de muchísimas personas, no importa si fue un atentado terrorista. Pensamos que fue dirigido a una comunidad judía. Yo personalmente soy católica y vengo de una familia católica, entonces realmente es un grupo de personas que fuimos afectados por este atentado directamente. A bordo iban 21 personas, 20 víctimas y un victimario, un terrorista, de las cuales 12 eran pasajeros judíos. Había 3 tripulantes que también murieron a bordo. Y en total, pues, 18 pasajeros. Entonces, en el caso, por ejemplo, mi abuelo tenía la doble ciudadanía, estadounidense y panameña. Había otro estadounidense a bordo, de hecho era cliente de mi abuelo en ese entonces, estaba en un viaje de negocios a Panamá. Entonces, por eso también es que entran instancias internacionales a participar en esta investigación. Nosotros, pues, hemos conformado un comité, se llama Conciencia Viva. La idea es recordar para educar a la población sobre lo que ocurrió, con miras a, ojalá, dar continuidad a este caso y que algún día pues, se llegue a su conclusión. Y lo más importante es para educar sobre la importancia de la tolerancia, del respeto, de construir paz. Nuestros planes son construir un monumento en la cinta costera, en el área del Mirador del Pacífico, a donde tenemos pues un monumento diseñado por la artista panameña Olga Sinclair, acompañada por otros arquitectos, ingenieros que han pues creado los bosquejos y los planes para este monumento. Y lo importante pues para el comité, más que
centrarse en la tragedia, que sí, uno recuerda la tragedia, pero es que podemos aprender y cómo podemos crecer como país a raíz de una experiencia como esta, y la importancia de cultivar espacios de tolerancia, espacios de paz, espacios de respeto a la vida, y lo más importante pues es que las generaciones futuras continúen construyendo en Panamá un país que realmente acoge a todos. Y ese sería pues el mensaje principal de crear un monumento como Conciencia Viva y de estar aquí hablando hoy de lo que sucedió. Pero con miras a que realmente Panamá sea reconocido internacionalmente como un país de paz, de seguridad y de respeto. ¿Por qué es importante la memoria y el recuerdo? Cualquiera de los dos que me quiera responder. Bueno, la memoria es el alma que compartimos todos. O sea, se llama conciencia viva, y la palabra conciencia lleva una profundidad espiritual muy grande, y pues la artista Olga Sinclair lo reconoció así. Creo que el nombre vino de parte de ella para el monumento, y así pues lo asumimos como comité. Y es que al final el alma del mundo es una, estamos todos conectados con un poder superior y entre las personas del mundo. Entonces mantener la llama viva es porque las víctimas son no solo un recuerdo que pasó, sino un modelo a vivir también. Yo personalmente, pues la memoria de mi abuelo la tengo presente todos los días de mi vida. Él fue un padre para mí, yo vivía con él. Estoy segura que todos los amigos que tenía David a bordo y todos los que nos escuchan, que conocieron a alguien. Y esa memoria tocó a muchísimas personas más allá de los familiares. Por ejemplo, la empresa que fundó mi abuelo, J. Kane Logistics, ahí hay todo un personal que estaba sufriendo esa pérdida en ese momento. Entonces no es una pérdida solo de los que estamos directamente relacionados por sangre, pero es el recuerdo. ¿Esa era Kane Brothers? ¿O nada más era J? Es el mismo Kane. El mismo Kane. Mi abuelo fundó Kane Brothers con sus hermanos, y J. Okay. Kane está en la zona libre, pero así todas las otras empresas de las diferentes familias. Si no les molesta, puedo leer los nombres en memoria, ya que nos traes, porque es un momento también de recordar, y quisiera pues leer estos nombres solemnemente de los que estaban presentes ese día y que fallecieron. Albert Abud, tengo los nombres equivocados. Atie, Emanuel Atie, Jorge Luis Ávila, Martin Bim, James Ward Kane Delgado, Salomón Chocrón, Edmundo Delgado, Omar Jean-François, Rani Gabay, Joseph Gershon, José Antonio González, Albert Abud, Isaac Harush, Mauricio Harush, Freddy Moabdeb, Vincent Pantaleo, Moshe Pardo, Lizzie de Phillips, Yaika Rafkowski de Yaquer, Saúl Schwartz y Miguel Subieta. Si me permites, para contestar tu pregunta, Bueno. yo creo que cuando uno hace conmemoración para eventos como estos, hay dos temas, el pasado y el futuro. El pasado es honrar a las víctimas. Es muy importante recordarlos y honrarlos. ¿Y el futuro? ¿Cuál es el futuro? Enseñar a la sociedad de que esas cosas, el terrorismo, no está permitido en nuestra sociedad. Y todos tenemos que trabajar y unirnos en pro de tener una sociedad sana, de tener una sociedad en que todos podemos vivir en conjunto de una manera bien, y que no hay cabida para ese tipo de situaciones en nuestro país. Fíjese que yo quiero hacer una contrapregunta tomando en cuenta lo que estamos viviendo hoy en día, que es una situación muy diferente a la de hace 30 años. Los casos de antisemitismo se han triplicado en Europa y en los Estados Unidos por lo que se está viviendo en Gaza. ¿Cómo podemos trasladar ese mensaje de paz que ustedes mencionan en este programa, basados en algo que ocurrió, un acto terrorista, para con aquellos que piensan y rechazan la actitud del pueblo judío, por ejemplo, en Gaza? Y se lo pregunto a usted como judío. Sí, es importante la pregunta y un buen momento para aclarar. Lo que ocurrió el 7 de octubre del año 2023, ya prontamente un año, en Israel, un ataque que provino de Gaza, que ocasionó 1.200 muertos ese día de la manera más atroz que te puedas imaginar. O sea, estamos hablando de
de gente desmembrada, de cabezas desmembradas, de bebés asesinados, casos de bebés que metieron en hornos, violaciones de mujeres en gran cantidad y secuestrados. Una gran cantidad de secuestrados, de las cuales todavía arriba de 100 se encuentran secuestrados. Entonces, básicamente, el tema de Israel tiene que salir a defenderse. Es obvio. ¿Okay? Los primeros meses de la guerra, Israel tenía una gran cantidad de apoyo mundial. Pero en una guerra como esta es inevitable que haya muerte colateral de civiles. No hay manera de no. Y más que todo en Gaza, que es un lugar de muy alta densidad de población. Entonces, a medida que los meses fueron pasando de la guerra, obviamente había un aumento de la cantidad de civiles muertos y se sabe que eso en el mundo empieza a generar un poco de protesta y hizo que el antisemitismo tanto en Estados Unidos, en Europa, empezara a subir. Pero créeme, más es la bulla que hacen, porque la gran mayoría del público sabe que Israel está en una causa justa. ¿Okay? Sabe que Israel tiene que eliminar al Hamas. Es más, mira, hoy estamos hablando del caso de Alas, que fue aquí hace 30 años, pero sabía yo que iba a salir esta pregunta sobre qué está pasando en Gaza y no, eso y sobre todo por un tema, más allá de lo que está pasando, porque sabemos lo que está pasando, y no viene el caso de debatir la posición de uno o de otro sobre lo que está bien, lo que está mal, es como no convencer, sino trasladarle a esa persona que nos está escuchando es que queremos paz. Sí, no más. claro, pero mira qué casualidad que todo lleva al mismo protagonista, ¿okay? Que es Irán. La República Islámica de Irán es un estado que patrocina el terrorismo a nivel mundial. Tanto hace 30 años en el caso de Alas, como al día de hoy. ¿Okay? En el caso de lo que está pasando ahora mismo en Israel, tú tienes a Hamas en el sur y a Hezbollah en el norte. Ambas organizaciones terroristas están patrocinadas por Irán. ¿Okay? Y esto es algo que comprobado, que está en múltiples reportes internacionales y muchos países europeos y muchos países, Estados Unidos, países de América Latina, incluso como Argentina recientemente, han declarado estas organizaciones como terroristas. Y yo quisiera, pues, ya desde la perspectiva no política ni mucho menos con ningún sombrero de representación de un comité, sino yo personalmente, como Ana Karina Smith-Kane, también cuando uno ve en el camino de sanación de un día tan terrible como el 19 de julio de 1994, en el que yo tenía solo 18 años y mi familia es mínima, así que me tocó ir a la morgue, todo lo terrible que le toca a uno en estas circunstancias lo tuve que vivir personalmente, así como los demás familiares de las víctimas. Yo personalmente, para poder tener paz en torno de este evento, sí, y respondiendo a la pregunta de una paz más allá, o sea, yo misma pienso a veces, ese terrorista que se autoinmoló también tenía familiares. Entonces, ¿cómo se construye un corazón del mundo en el cual podemos reconocer que el terrorismo realmente afecta a muchísimas personas en el mundo, directa e indirectamente, y cómo se construye realmente una conciencia viva, una conciencia que va más allá del odio y las diferencias que puedan haber por cosas terrenales? De allí la importancia para mí, por lo menos, de un monumento. Así es. O sea, hay gente que nunca ha entendido por qué, y aquí en Panamá ocurre, no entiende o no le da el valor a los monumentos. El valor de los monumentos es que de generación en generación tú llevas a ese niño o a esa niña y te va a preguntar, ¿y eso por qué? Entonces tú tienes la capacidad de explicar a qué se debe ese monumento o quién es esa persona, si fuera el caso de una estatua.
pero cuando es un monumento tú puedes explicar. Mira que alguna vez pasó esto, esto y esto, y esto no debe ocurrir, esto no se debe repetir, y por eso se creó este monumento. Así es, y la importancia de muchos otros monumentos, hoy en día ya se incorpora la tecnología, de tal modo que uno con un pequeño QR puede vincularlo a información, videos y demás, para entonces educar, que es lo primordial de todo esto, educar en la importancia de esa paz para el mundo. Incluso lo que está ocurriendo en Medio Oriente nos toca a todos, de alguna manera también, el mundo, estamos todos conectados. Bueno, a ver, uno puede ir N veces a Nueva York y va ahí al punto cero y N veces uno se emociona. Solamente de recordar lo que pasó allí. Se convierten en sitios espirituales. Es correcto. O sea, son sitios que uno no solo piensa en lo que ocurrió, sino en qué significa para uno mismo. Y en ese sentido, ¿cómo va el cronograma del monumento entonces? Bueno, nosotros contamos con todos los permisos para arrancar. Estamos en la etapa de recaudación. Entonces, La parte más difícil. le has dado en el clavo porque la visión es una visión de un monumento, así como hablas de Nueva York, o sea, que Panamá cuente con un monumento que sea no solo un monumento para recordar a las víctimas, sino que sea algo que sea un hito para Panamá como lugar de paz, de seguridad, de respeto y de tolerancia. Y que es un llamado de atención. Llamado de atención, es decir, oye, esto no debemos tolerar, allí sí debemos ser intolerantes. Y en ese sentido yo creo que las autoridades en Panamá siempre han sido muy afines a este tema. Siempre hemos tenido, ya sea a los expresidentes presentes cuando tenemos eventos importantes, han estado en los eventos conmemorativos, hemos tenido a las primeras damas como madrinas de nuestro proyecto. Ahora, yo sí hago un llamado porque nosotros como familiares de las víctimas estoy segura que muchos muy dispuestos a poner y ya lo hemos llevado a diferentes colaboradores para hacer realidad este proyecto, pero la visión es que sea realmente un proyecto de Panamá. Y ojalá, no es algo que hemos conversado todavía con los nuevos responsables del destino de nuestro país, pero yo hago un llamado, aprovecho este momento, porque yo sí creo que ojalá se despierte ese interés de no solo recordar, sino de hacer un monumento que vaya mucho más allá de las 20 víctimas y que sea algo que posicione a Panamá generaciones y generaciones a futuro como un lugar de paz, de seguridad, de tolerancia, con un monumento que sea imponente, como esta hermosura preciosa que ha diseñado nada más y nada menos que Olga Sinclair, con todo el amor de su mundo. Ella es una artista sumamente espiritual y para ella esto es un proyecto muy importante también. Profe, los 120 secuestrados que permanecen en Gaza, para los familiares sin saber de su paradero, ¿no? Sin tener idea de cuál es el estado, si son maltratados, si están siendo atendidos o no, que en la mayoría no. Hay bebés, hay adolescentes, hay mujeres. Y tanto en las historias, tanto del abuelo de la invitada que está aquí presente y del señor David Gemal, son historias que merecen ser escuchadas. Y en ese camino, ya en la parte final de la entrevista, me gustaría por un lado poder escuchar la historia de David Gemal, quien se presenta aquí como una persona que iba a subir al avión pero no subió, y tanto también del abuelo de la invitada, para poder que la gente que nos está escuchando bien hasta ahora pueda entender que cada persona involucrada en el tema, cada secuestrado en Gaza, cada víctima del atentado a Alas, tiene una historia. Y esa es la historia que no se puede dejar morir. No sabes cómo te agradezco esa pregunta, porque realmente es la razón por la cual mantenemos esa llama viva y esa conciencia viva. Y trataré de ser breve porque yo podría hablar 3 horas de esos recuerdos. Yo, como les comenté, tenía solo 18 años y esa mañana llevé a mi abuelo al aeropuerto. Y mi padre pues estaba pendiente del retorno de mi abuelo. Mi hermano iba a viajar con mi abuelo ese día, pero cambió su pasaje para luego. Mi abuelo iba con su cliente, iba muy feliz. Era uno de los días más felices porque justo había firmado con una gran empresa, la Bausch & Lomb, un contrato, y había venido esta persona de Estados Unidos que lamentablemente abordó con mi abuelo ese día, que es el señor Pantaleo, que sus familiares pues desde Estados Unidos también estaban deseosos de información y no tuvimos contacto con ellos por muchos años posterior a este ataque terrorista. Y pues mi padre estaba pendiente de la radio, es radioaficionado todavía activo, y él escuchó en vivo y en directo de la torre de control cuando vieron la explosión.
Y en ese instante me llama por teléfono. Yo estaba con mi abuela, yo vivía con mis abuelos en ese entonces. Y contesto el teléfono y me dice, yo creo que se murió tu abuelo. Pero no sabía porque había 2 vuelos simultáneamente. El otro es el que iba David. Entonces era un momento de grandísima confusión para todos los involucrados porque no sabíamos si nuestros seres queridos iban a bordo o no. Fuerte. Y pues volé en el auto, no sé cómo no, en esas curvas de Paitilla, dejé el carro tirado en la National Car Rental, que todavía se encuentra en el mismo punto. Justo al frente estaban pues el centro del aeropuerto Marcos Gelaber y pues no había nada de información. Y en ese momento usted que estaba en la televisora recordará el caos que también se dio en los medios y había solo un teléfono público para poder llamar a familiares y decirles qué estaba pasando. Por supuesto, no había nada como celular ni nada por el estilo. Mi padre tenía un troncal porque él era radioaficionado, entonces así fue como nos llamó. Pero así que hubo mucho caos de información, incluso en la morgue uno iba y la bolsa estaba equivocada, el olor, tenían otro número en la bolsa de mi abuelo. Usted imagínese una niña de 18 años en eso. Así hay otros, había muchísima confusión, mucho apuro porque se acercaba, ahí de eso les podría hablar un poquito David, el Shabbat y había que hacer pues todos los ritos para la comunidad judía. Entonces eso también generó mucha angustia en la comunidad judía especialmente. Hubo un nivel de tensión con el ministerio público. Sí. Porque como en la religión judía entiendo que prácticamente entierran de inmediato, el ministerio público dice, no, eso no puede ser porque aquí hay un atentado de por medio. Y me acuerdo porque nosotros no es que estuvimos en el medio, pues supimos de la tensión que había entre el ministerio público y no sé si era una comunidad de rabinos o algo así, o de las familias que estaban pidiendo que les entregaran los cuerpos porque querían proceder con el entierro. Y el ministerio público decía, esto no puede ser porque hay una investigación de por medio y al final se impuso la sensatez. Se impuso no es que se impuso, sino la sensatez logró y el ministerio público cedió y los familiares pudieron proceder. Correcto. Te cuento un poquito lo que se vivió ese día. El vuelo que explotó era el vuelo de las 5:20 de la tarde. Normalmente mi vuelo es el de las 6 de la tarde. O sea, a veces me dicen, no, que tú te salvaste, que no te subiste. Bueno, ese no era mi vuelo. El vuelo que cayó no era mi vuelo. Pero yo sí era usuario diario de esos vuelos. O sea, conocía muy bien todo el movimiento que allá ocurría. Conocía muy bien la gente que tomaba los vuelos, quienes iban, quienes venían, nos encontrábamos todos los días. Entonces, yo subo a mi vuelo habitual de las 6 de la tarde y apenas nos montamos al avión, porque recuerden que estos eran unos aviones pequeños, muy, muy pequeños, ¿no? Entonces, eran unas avionetas en las que entraban unas 20 personas y el piloto se voltea hacia atrás y nos dice, hay un avión de Alas Chiricanas que no llegó a Paitilla. ¿Okay? O sea, a 40 minutos lo único que sabía es que el avión salió de radar, no llegó a Paitilla, bueno, uno asume un accidente, ¿no? ¿Okay? Y recuerdo que durante el vuelo a Panamá, de Colón a Panamá, que duró unos 15, 17 minutos, todos íbamos mirando por las ventanillas a ver si abajo ubicábamos el avión siniestrado, ¿no? No vimos nada. Recuerdo que llegamos al aeropuerto, a la terminal, y vi 2 o 3 familiares de víctimas que ya les habían comunicado corriendo en la pista montándose en unos helicópteros. O sea que iban a salir, ya eran las 6 de la tarde, o sea que ya estaba empezando a oscurecer. Iban en helicópteros a ver qué podían ver, qué podían ubicar. Estuvimos como unas 2 o 3 horas en la terminal esperando información, ¿no? Porque como te digo, o sea, todos eran conocidos, algunos amigos. Entonces, había una ansiedad por saber quién iba en ese vuelo. Bueno, a cuentagotas empezó a salir la información, estaba estaba el otro, hasta que finalmente salieron de las oficinas de adentro y dijeron, señores, váyanse a casa porque aquí no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. ¿Okay? Y la semana siguiente también fue una semana muy, muy, muy dura. Yo nunca había visto un entierro comunal. O sea, uno asiste al entierro de una persona, a los 2 o 3 meses va al entierro de otra persona,
pero ir al entierro de 12 personas, o sea, eso es algo nunca visto. Y luego nosotros tenemos la costumbre de ir a visitar a las casas de los fallecidos. Y eso era, ibas a una casa, bajabas, te montabas en el carro, ibas a otra casa, te bajabas, te montabas en el carro, ibas a otra casa. O sea, era algo inconcebible, ¿no? Fue muy duro. Y yo quisiera nada más pues aportar, porque eso es el día y la semana. Pero yo sí tengo que decir, y estoy segura que en este sentido hablo por los otros familiares también, las familias quedamos despedazadas. Y recuerden, muchos de estos eran los padres de las familias, los patriarcas de la familia, generaciones quedamos despedazadas. Y recuperarse de esto no fue tarea sencilla. Y la memoria, que me preguntaba antes sobre la importancia de la memoria, eso es lo que lo saca a uno de sentirse tan despedazado. Recordar esas alegrías y esos aprendizajes y esos valores que representaban las personas que partieron, y cómo esos valores uno los mantiene vivos con el recuerdo y con nuestras vivencias cada día. Fíjese que hablaba hace un año con la ganadora del Premio Nobel de Paz, Alexandra Matvichuk, y yo le consultaba lo siguiente, y es la misma pregunta que le voy a hacer a ustedes. Para lograr la paz interna o externa con alguien o con uno mismo, se requiere el perdón, porque sin perdón no puede haber paz. Yo le hago la pregunta a ustedes. ¿Ustedes ya perdonaron sobre lo ocurrido? Yo personalmente hice muchos ejercicios para eso. Durante los primeros años mi ejercicio fue entender qué pasó. Y recuerdo que en la negación, porque también estoy segura que hay varios familiares que de pronto están escuchándome ahorita mismo, que también recuerdan que por muchos años le llamábamos el accidente que pasó, aún habiendo las pruebas de que no fue un accidente. Eso se supo desde muy temprano. Todavía a veces a mí se me enreda la lengua y digo el accidente, no fue un accidente. Entonces lo primero fue entender qué pasó. Ahí no había lugar para ni paz, porque era la negación y ni siquiera sabía que había habido un real ataque. Y recuerdo que en la universidad yo estudié Ciencias Políticas y Comunicaciones y en la ciudad de Filadelfia, y recuerdo que me inscribí en una clase de terrorismo y mi mamá me pidió que no me metiera en esa clase porque eso no tenía nada que ver con nosotros. Entonces imagínense el nivel de negación. Claro. Yo lo que quería era entender. Pero para llegar a ese perdón, yo vengo desde una perspectiva de fe católica que se basa en el perdón. Me tomó pues muchos rosarios y muchas introspecciones. Y sí, hice un ejercicio muy íntimo, muy personal, en el cual yo personalmente hice un ejercicio de perdón con quien detonó la bomba. Así que yo sí puedo decir que al terrorista que detonó, lo veo personalmente como alguien que quizás fue criado de una manera en la cual siempre su destino fue y bueno, llegué a ese perdón personal tratando de comprender que también tenía familiares que seguramente lo extrañaban y demás. Eso es un ejercicio muy íntimo. Ahora, la parte del perdón con los otros perpetradores o la organización y demás, yo creo que es un camino largo. No sé si se llega a un perdón, porque uno quiere saber pues qué pasó, que haya justicia, ¿sabes? Eso es otro tema. Es que son dos cosas diferentes, Sí. Perdonar y olvidar. Son dos cosas radicalmente diferentes. Yo puedo perdonar, pero puedo no olvidar. Mira, en mi caso Sí. es un rotundo no. Rotundo no. ¿Cómo perdonar a estos grupos terroristas que en el día de hoy siguen haciendo atentados terroristas? Entonces, ¿perdón de qué? Aquí no cabe un perdón. El día que esa gente se vuelva civilizada y que vivamos en un mundo de paz y armonía, donde puede haber una guerra de palabras, pero nada de violencia, entonces podrá venir el perdón. Claro. Bueno, 8:34 minutos. Le agradezco a Ana Karina Smith y a David Yamal por efectivamente hacernos el llamado de atención. No solamente hacernos el recordatorio, sino el llamado de atención. Sí, la intolerancia no es buena, pero con el tema del terrorismo sí hay que ser intolerante. O sea, por lo mismo que alguno de ustedes dos dijo, o sea, hasta el terrorista tiene familia.
hasta ese sujeto tiene familia. Y entonces las repercusiones de este tipo de hechos de violencia al final no construye nada. Lo que hace es destruir, no construir. Y por eso yo les agradezco que hayan tenido el tiempo y la oportunidad de venir acá y evocar ese día, un día como hoy hace 30 años, pero además de evocarlo y recordar a esas víctimas, también tener siempre presente que la violencia no es buena, nunca es buena la violencia. Y una expresión de violencia, como lo es el terrorismo, pues peor aún. No es fácil, no es fácil. Fácil es preguntar, como pregunta Gonzalo, si perdonas o no. Preguntarlo es fácil. Admitirlo no es fácil. Y mucho menos olvidar lo ocurrido. Cuando yo me acuerdo siempre de las Torres Gemelas, siempre pienso en esa típica imagen de película de un ejecutivo parado frente a la ventana tomando café, iniciando la mañana, y de pronto ve este avión que le cae encima y nunca supo por qué. O su familia no supo por qué ese señor o esa señora fueron víctimas de ese atentado terrorista. ¿Por qué? No estaban involucrados en nada. Uno podría entender, incluso hasta en el caso de Gaza, Israel y demás, si hubiese sido entender, no justificar, un atentado contra un objetivo militar. Bueno, porque los militares están preparados para ir a la guerra. Lo que uno nunca va a poder entender es que los objetivos sean civiles. Correcto. Que no están preparados para la guerra y que están en un parque y de pronto les cae una bomba encima o le caen uno. Con eso hay que ser intolerante. No puede ser que haya una sociedad que se construya sobre la base del terrorismo, o sea, y de la violencia. Es que hay una frase que dice, no puede haber perdón si no hay justicia. Si no hay justicia. Gracias a ambos, muy amables. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y Edwin. esperemos que puedan materializar ese monumento. Bueno, aquí quedamos con ese mensaje, ¿no? De hacer realidad este monumento para recordar y hacer un llamado a las autoridades para que le den el debido seguimiento a estas Así investigaciones es. 30 años después. Gracias. Muy Gracias. amable. Buen día. 8:37, señor Alfonso. Estás escuchando Panamá en